Hola a todos, es un gusto estar nuevamente aquí junto al querido Luis. Vamos a ver si hoy tocamos un tema. Estamos con el Mundial, pleno Mundial, ya definiéndose el Mundial. Y qué bárbaro, ¿no? Me toca el corazoncito argentino esto de, wow, qué orgullo estar en la final, ¿no? Y las emociones y esto y lo otro. Vamos a hablar un poquito de algo que se relaciona con las emociones y que sería el nacionalismo. ¿Te parece, Luis? Venga, estupendo, joven. Bueno, vamos a la cortina y arrancamos. ¿Qué tal? Como comentábamos, el tema nacionalismo. Es una charla que un poco surge con todo este tema del fútbol, donde cada país lo vive de una forma distinta, los latinos, los europeos, los asiáticos, y ahora también la gente de otros, también de otras partes del mundo, ¿no? Que empiezan a descubrir esto del fútbol. Em, Qué emoción esto del fútbol, Luis. Pero el nacionalismo también, ese nacionalismo que uno le va inculcando de chiquito los padres, ¿no? Hay que querer, hay que amar al país, a la patria, hay que darlo todo por esto, ¿no? Y uno ve los grandes próceres que han dado su vida eh, por la causa, ¿no? Nacional, ¿eh? El gran héroe del libro. ¿Qué opinás sobre esto, Luis? ¿Tenés algún pensamiento respecto al nacionalismo? Hombre, el nacionalismo tiene que ver mucho, ¿no?, con la pertenencia al grupo, ¿no? Y la pertenencia al grupo, bueno, no soy muy seguido del tema, pero en la pirámide de Maslow, que incluso lo hemos visto en alguna ocasión, pues aparece, creo que era en el, no sé si en el primero, el segundo o en el tercero, que eran las relaciones sociales. Y en esas relaciones sociales, relaciones afines, pues claro, el ser humano desde hace mucho, mucho tiempo, pues forma grupos, ya sea desde familias, a pertenencias a grupos, a naciones o imperios. Ahí hay una, es un tema antiguo, o sea, la pertenencia al grupo y sentirte de algo, perteneciente a algo, es parte de esa pirámide. O sea, es algo que lo llevamos muy, muy dentro desde que se forman los imperios. Es así. Otra Es cosa luego algo, es, otra cosa luego es el pan y circo, ¿no?, que nos dan y que luego ese circo, pues bueno, alimenta incluso toda esta pelota, ¿no? Toda esta pertenencia, ¿no? Eso es como que ya son naciones contra naciones en un deporte, ¿no? Pero bueno, el tema de la pertenencia al grupo es algo muy antiguo y a nivel de psicología, pues se da, ¿no?, en esa pirámide. sí, sí, claro, está bastante estudiado, ¿no? En el curso también que dio el querido Raúl, donde toca la pirámide de Maslow, habla sobre esa necesidad del ser humano de pertenecer a algo, ¿no? Un grupito, una secta, qué sé yo, un club, algo, ¿no? Y cuando tocan la nación encima, con todo esto, es como que más efervescencia genera todavía. Es una necesidad biológica, es una necesidad genética, es una necesidad psicológica, es una necesidad psicológica social. No me voy a meter en la genética porque esa parte no la domino. Yo sé que tal vez Raúl podría dar bastante información respecto a esto. Ojalá lo haga. Así que lo insisto a que lo haga en algún momento. Pero hay mucho por ver, ¿no? Pero el problema creo que no se trata solamente de querer pertenecer a un grupo y demás, que es como lo tenemos muy heredado, ¿no? Es un preconcepto que si bien en la antigüedad eso podría ser la diferencia entre vivir y morir, porque justamente el ser humano logra llegar hasta la actualidad por aprender a trabajar en conjunto, ¿no? Por asociarse, esa sociedad, que podrían ser de una veintena, ¿no? O decenas de personas, o mucho más después, con el tiempo. Pero lo que sí se dio cuenta el ser humano es de que solos no podían sobrevivir nunca, ¿no? Se necesitaba de la colaboración de otro. Inclusive la pareja, ¿no? Inclusive la pareja. Sin esa pareja inicial no hubiese habido población alguna directamente, ¿no? Pero el problema es cuando esta necesidad de grupo se transforma en un arma para manipular, ¿no? Que es lo que pasa desde la política generalmente. Tampoco quiero caer en que todos los políticos son malos, pero es un recurso que a diario toman los políticos para iniciar una guerra, ¿eh?
para que la gente que se siente desde de ese país, que ha nacido en ese país y que tiene la bandera grabada en el pecho, ¿eh? Vaya a pelear por sus ideales. Claro, va la gente, no va el que decide la guerra, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde esto puede ser productivo? ¿Sigue siendo tan productivo como la antigüedad, tan necesario? O tal vez deberíamos rever este preconcepto de ser nacionalista, ser patriota, para decirle otra palabra también. Es que es un tema complejo, efectivamente viene de muy atrás y las estructuras sociales se dan hoy día, o sea, vives en sociedad y hay mucha dependencia unos de otros y se crean esas naciones. Entonces, claro, fíjate hasta dónde llega que el propio Estado, Robert, interviene directamente en las reglas de esos grupos. Es decir, interviene directamente en las familias. O sea, vamos por un grupo un poquito más bajo, ¿no? Más cercano. Interviene directamente, por ejemplo, en las familias. Sin ir más lejos, en España hay una nueva ley que es la ley de familias que han creado hasta 16 tipos de familias diferentes. O sea, ¿Sí? se regula eso. O sea, esto que lo hablábamos hace, no sé, hace ya por lo menos un año, cuando hablábamos de la ingeniería social, con el tema del movimiento LGTBI y tal, que hubo gente que se ofendió. Y yo mismo dije, bueno, pues es que hay líderes que ven óptimo el cambio de familias y el cambio de estructura social. Bueno, pues ya a día de hoy, con la nueva ley de familias, pues ya establece hasta 16 tipos de familias diferentes. Entonces, hablamos de familia, pero claro, todos esos grupos lo interviene directamente el Estado, ya sea en grupos mercantiles, ya sea en fundaciones, en asociaciones. Es decir, el Estado directamente quiere controlar todo y poner todas las reglas para tener todos esos grupos afines en ese control. Entonces, claro, por supuesto, ¿no? Y así me hablas, son ejemplos muy claros, ¿no? En la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, la de gente que murió, millones de personas y en base bueno, a chavales que iban al ejército, ¿no? Patriotas, que los alistaban y tal. Hoy día pasa también este tipo de cosas, pero es, a ver cómo te diría, el tema patriótico depende ya del país. Hay gente que es más de pago, que dicen yo no voy, que hay que pagar, que Ujú. vaya alguien de pago, yo te doy un dinero y vas. O sea, hay un aliciente económico. Claro. Pero antiguamente era un poco más decir, ¿no? El aliciente de la patria, oye, que nos están atacando o hay que ir al frente, ¿no? Hoy Y ya la gente no se convence tan fácil como antes, pero todavía existe, ¿no? sí, También, esto lamentablemente también se puede llevar esto del patriotismo al fanatismo también, ¿no? Se puede asociar perfectamente con el fanatismo. Lo vemos hoy en día con, por ejemplo, con el Mundial, ¿no? ¡Wow! ¡Qué gran país que es Argentina ahora por si llega a ganar, ¡wow! ¡Qué país! ¿No? Se olvidan todos los problemas, se olvida todo. Y no es así, lo llevo para este lado porque es lo que está ocurriendo ahora. No sé cuándo se publicará este video, pero de repente parece que no hay más problemas, ¿no? Que lo importante se tapa con algo tan superficial como un deporte. Es bonito un deporte, hay muchos deportes, pero llevarlo a ese nivel, ¿no? De fanatismo total, inclusive a veces lo comentaba, ¿no? De subir a un colectivo, aquí se llama colectivo, en algunos lugares se llamará carro o micro o bus o como sea, gritando, todo con bandera, saliendo por la ventana. Y es muy bonito ser apasionado por algo, pero hay un límite todo, ¿no? Siempre hay un límite entre el respeto hacia el otro, no invadir la privacidad del otro, poder muy calladito, ¿sí? Y llegar a la cancha y al estadio y disfrutarlo dentro del estadio y salir y estar calladito, ir a tu casita, y contento y feliz si ganaste y triste si perdiste, sería mejor que no, que se termine en la puerta del estadio. Imagínate al revés, un escenario donde digo, bueno, a mí me encanta la ópera, ¿no? Entonces, como esta noche tengo que ir al teatro y voy a ir cantando por el colectivo alguna ópera, ¿no? A alguna de Bernie o lo que sea, y quedaría como descolgado, ¿no? Sería descolgado esto, sería digno de ahí a un especialista mental, ¿no? Para ver qué me pasa. Pero asumimos que en el deporte y en el fútbol principalmente, porque en esta zona es lo que más
justamente se apasiona por la gente en el deporte es en el fútbol, lo tomamos como natural, ¿no? Que bueno, es normal que eso pase, que haya 300 tipos gritando por la calle y demás. Eh, lo estoy exagerando un poco, porque quiero ponerlo en contexto, ¿no? Para nosotros es normal esto, o sea, el monumento a la bandera, que es aquí en Rosario, o el obelisco en Buenos Aires, estuvo repleto, o sea, pero miles de personas. ¿Está mal? No, no está mal, no está mal. Siempre y cuando se haga con un orden, se disfrute, sea un momento de disfrute, está bien, está bien. Pero ¿qué pasa si perdemos? Que no se nos vaya la vida y no, si perdemos. Porque Hombre, perdemos, en realidad pierde el equipo. Porque ahora hacemos una cuestión patriótica, todos ganamos, todos perdemos, ¿no? Si ganamos somos los mejores, si perdemos somos los peores. Esto ya es una historia antigua, ¿eh? Historia antigua. Pero ¿no lo alcanzamos a ver como un deporte? ¿O es una cuestión de supremacía nacional con respecto a otros países? hay, Entonces, ahí se distorsionan las cosas, ¿no? hay países donde es súper importante, ¿no? Ese fútbol. Yo lo veo a veces como una vía de escape, Robert. Sí, también. Es duro decirlo, pero creo que bueno, pues puede ser el deporte rey o puede ser, se enfoca demasiado, quizás no hay mucha diversificación en los deportes, no hay mucha diversidad, o sea, se enfoca solo en ese deporte y lo veo como a veces como una vía de escape, como esta es nuestra dignidad. O sea, nuestra dignidad se tiene que salvar, el país va mal o la economía va No. mal o Claro, esto no, va no mal. somos tan malos, ¿no? No, no estamos tan Deja mal. por lo menos que gane en el fútbol, joder, deja que gane por lo menos en esto, ¿no? Entonces eso a veces es como una vía de escape y tener a tantos cientos de personas con las emociones, ahí no hay razón, ahí no hay, por supuesto, no hay ningún tipo de razón, ahí es emoción pura y dura, mueve de todo, el fútbol sabemos lo que es, pero cuando un país, y hablamos de, es que yo creo que el tema del mundial ya es una cosa ya mundial ya es que la propia palabra, son naciones, o sea, es un país contra otro país, entonces es muy difícil diferenciar, decir, bueno, este país, esta selección son solo este equipo contra este equipo, eso sería lo ideal, pero como engloba país, pues ya encima, si la gente lo ve como una vía de escape y tal, pues eso asume todo, es decir, no, yo es que soy superior a ti porque te gano en el fútbol, o sea, es Es que yo como, necesito, espero que no se malinterprete, ¿no? Pero es como una guerra permitida. Una guerra sí, que se desarrolla en un campo de fútbol, ¿no? Porque la gente a veces lo toma un poco así, ¿eh? Lo ve al otro como un enemigo, y eso está muy mal, ¿no? Eso me parece que es terrible que eso ocurra. se desvirtúa el deporte en pos de otra serie de añadidos, porque es un pan y circo al fin y al cabo, y se desvirtúa en otra cosa, en otra cosa. El deporte se desvirtúa por completo, ya sea porque la autoestima está mal, porque el país está mal, porque nos gustaría nosotros, el que sea, el país que sea, dominar en esto y que la gente nos viera como los mejores en esto. Eso te da un subidón. Y los medios de comunicación que digan o que tal entrenador dice que España juega muy bien, que España es la favorita o que Argentina juega muy bien, pues eso le da un subidón a cualquiera. Oye, que están diciendo los demás que es que nosotros somos muy buenos en esto. Entonces, eso es un poco fuerte, pero la Bien. autoestima sube, ¿no? O sea, es como una asociación ahí, como decir, joder, es que somos buenísimos en esto, ¿no? O Mm. sea, entonces, pues, hay demasiado, creo que el deporte se desvirtúa demasiado y engloba una serie de cosas, ya sea como vía de escape, ya sea como una necesidad de que me tengan en cuenta los demás en algo, en ser bueno en algo, en ser mejor en algo o en destacar en algo, ¿no? Sobre los demás Sí, también. el tema es a veces, toqué el fútbol porque es lo que está ahora, ¿no? Y se ve perfectamente todo ese tipo de emociones, ¿no? Desmedidas muchas veces, desmedidas, porque hay partes que no se muestran cómo se agreden fuera de la cancha, que sé que ha ocurrido, sí, por ejemplo, entre México y Argentina, y en distintas, bueno, seguramente en otros países también ha pasado, con gente de otros países, lamentablemente. Un poco lo llevé por ese lado porque es lo que toca ahora. Pero por ahí me interesa trabajar en sí, hablar sobre el preconcepto en sí, ¿no? Que algo como que estuvimos hablando en ese grupo que hay de fútbol ahora,
donde Raúl comenta un montón de cosas que son muy verdad, ¿no? Y son rompedoras de alguna forma con lo que nosotros tomamos como realidad, que son el preconcepto de que tengo que ser nacionalista, de que tengo que sentir orgullo, ¿sí? Por ser patriota, poner por alto todo eso, ¿no? Eh, y sin embargo, la pregunta sería, ¿somos capaces de, por ejemplo, si tomamos el fútbol, de hinchar o tomar como preferida otro equipo que no sea el de mi país, por ejemplo? Yo asumo que soy incapaz de hacerlo. Entonces significa que dentro mío hay esa semillita de patriotismo, está. Yo ni iría a la guerra, por ejemplo, porque entiendo que no tiene que ver con una decisión mía, porque entiendo que no es lo correcto tampoco, y tiene mucha implicancia todo esto, ¿no? De una guerra no es algo tan sencillo. Lamentablemente muchos países lo han pasado. Pero, o sea, no soy tan patriota como para ir y matarme directamente por la decisión de alguien más. Tampoco me interesa mucho la política, porque veo que es un fracaso tras fracaso. No hay nadie que me represente. Y ahí quería llegar. ¿Nos representan los equipos? ¿Nos representan los políticos que dicen que nos representan? ¿O solamente es una maniobra? Se trata de ir por el patriotismo, se trata de ir por que me agrada tal partido político, se trata de ir por algo que me represente de alguna forma donde realmente no me representa. Solamente es una excusa, me venden algo para poder usarme, para usar un voto, para que, no sé, que vaya a votar, no sé, en contra de no sé qué, para que, para dividir, en definitiva, dividir. Todo esto divide, está dividiendo el país. Está dividiendo, no solamente pasa aquí, yo creo que debe pasar en muchos países, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿las personas que dicen que nos representan? Hombre, claro, ¿Qué dice? has dicho muchas cosas. Vamos, a ver, por un lado, yo entiendo lo que has dicho antes de los equipos, ¿no? Si podemos ser de otro equipo. Y obvio que es difícil. Y entiendo el motivo, puede ser, por ejemplo, sin tener que ser nacionalista o patriota ni nada de eso. Entiendo que tú naces en una ciudad. Entonces, desde que naces en esa ciudad, pues bueno, quieras que no, pues vas adquiriendo una afinidad o te vas llenando de esos conceptos de esa ciudad. Entonces, quieras que no, pues el equipo de esa ciudad es el que tienen más cerca. También es así. O sea, no es que tengas que ser ahora darte golpes en el pecho, ¿no? Eso es un No, no, no. extremo. Pues tú puedes tener cierto conocimiento, a lo mejor mayor conocimiento o mayor afinidad porque es lo que has vivido, porque cogías el autobús y veías el estadio ese, lo tenías más cerca, entonces puedo entender que tú puedas ser de ese equipo, de esa ciudad, o por lo menos te puedas tener más cariño por ese equipo de esa ciudad, ¿no? Otra cosa que sí me parece interesante es que a lo mejor te des cuenta cuando uno empieza a evaluarse, a decir a ese equipo de esa ciudad y tal, si realmente tienen una serie de valores o realmente si está, como tú dices, esta gente me representa o generalmente si hay corrupción o generalmente si hay tongo, porque ahí hay, bueno, hoy día los equipos de fútbol hay políticos, hay empresarios, hay una serie de gestión y hay cada personaje que es increíble. Entonces tú dices, bueno, a mí esto voy a seguir, tengo que seguir yo siendo, o me tiene que seguir gustando a mí esto. Entonces tú puedes decir, pues mira, yo pongo los valores por encima de esto y a lo mejor me gusta más la gestión que está haciendo otro equipo en otra ciudad o lo que sea, que esto, que no porque yo esté en esta ciudad, que es verdad que tienes una cierta afinidad, cierto cariño y tal, pero cuando ves lo que hay, si eres capaz de verlo de manera objetiva, pues tú dices, mira, a mí me da igual que esto esté a 3 metros de mi casa, esto es una chapuza y no me tengo por qué sentir, ¿no? Totalmente identificado con esto, ¿no? O Bien, sea, eso es puedes justamente poner diste en los un punto. valores, ¿no? Por encima, ¿no? Ya sea en la competición, en el deporte, o sea, valorar un poquito, de manera un poco más objetiva, ese fútbol, ese entretenimiento que es y decir, mira, a mí esto lo siento mucho, o sea, yo no voy aquí a tampoco a hacer Sí. el Está circo, ¿no? El perfecto. pan y Eso, circo, lo ¿no? que estás comentando está perfecto. Estoy completamente de acuerdo en eso que estás diciendo. Yo creo que los valores tienen que estar por encima de todo. eh, por más que vaya en contra de lo que tenemos aprendido, porque lamentablemente hay muchas fallas en nuestro aprendizaje, porque nos transmiten mal, porque nuestros padres no lo dominan del todo, no lo tienen tan claro, o nuestra familia, o lo que sea, no importa qué.
Pero bueno, ya somos adultos, entonces tenemos que empezar a hacernos responsables también de todo eso, ¿no? De nuestra escala de valores, o verlo al menos, tomarlo el tiempo para verlo y ver si están correctos o no, o hay algo que está fallando, hay un hueco que no está bien. Creo que sí, es así como comentás. Creo también que... Uy, se me fue, lo tenía ahí, se me fue. No te preocupes, si quieres doy una pequeña idea, si lo piensas, quieres pensar bien lo que quieres. No, 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 no. Simplemente lo que quería decir es que creo que estaría bueno empezar a preguntarnos sobre esos preconceptos, si son válidos hoy son válidos, si tienen lógica, especialmente si tienen una lógica que lo sustentan. Porque, como hablábamos con el querido Raúl, cuando eso empieza a carecer de lógica y uno lo llega a observar, lo llega a ver, esos preconceptos empiezan a caer. Y está bueno, porque es una forma de liberarse también de ciertas cadenas que uno tiene de hace tiempo y no se da cuenta, sobre todo. Y eso es una limitante para tomar decisiones, para vivir inclusive. Y bueno, eso, a ese punto final quería llegar. A mí me gustaría intentar extrapolar, has hablado de fútbol, la verdad es que no iba a hablar, no tenía yo intención de hablar de fútbol para nada, vamos, quería hablar de esa pertenencia a los grupos en general, ¿no? Y incluso había metido el tema de las familias, ¿no? Y bueno, pero voy a intentar acompasarlo con lo que has dicho de los equipos y tal. Tú, por ejemplo, ¿no? Siguiendo el mismo ejemplo del equipo de tu ciudad, pues tú te puedes dar cuenta de manera objetiva, con lógica, decir, pues mira, esto a mí no tengo por qué seguir esto si estoy viendo cosas que no me gustan o son valores que no sigo o tal. O sea, ya de por sí empiezas a ver fuera, empiezas a mirar otro tipo de datos, es a lo que yo quiero llegar. Es decir, empiezas a ver, o primero empiezas a ver valores o empiezas a buscar en otros equipos otra información, o sea, te empiezas a mover, por decir de una manera, empiezas a salir de esa identificación con tu equipo de que mi equipo es el mejor o yo solo sigo a este equipo, o yo solo sigo a este equipo, fíjate tú, que puedo seguir a otros equipos, oye, que también me puede interesar. Entonces ya empiezas a abrir un poco el abanico. ¿Por qué digo esto? Porque es muy típico en los grupos que cuando tú buscas esa afinidad, ¿vale? Con la gente, se empiezan a formar efectivamente esos grupos. Esos grupos, hay grupos de Sí, todo, ¿no? claro. Grupos incluso espirituales también, y se crean familias. De hecho, la palabra familia en el marketing es súper usada, ¿no? Ya te apuntas a un gimnasio, ya eres de la familia de no sé qué, tal. Ahora, si quieres, puedes hacer actividades, no sé qué, tal. O sea, todo está súper estudiado. Es decir, es una familia, ¿vale? Donde ya somos todos. De hecho, en el marketing es muy utilizada la palabra familias. Es decir, cuando eres parte de una empresa, te apuntas a un gimnasio, lo que sea, ahora eres parte de nuestra familia, ya podemos hacer actividades juntos, ¿no? O sea, se busca todo en esa pirámide de Maslow, se busca esa afinidad, ¿vale? Que me Esa parece pertenencia, sí. estupenda. Claro, a mí me parece estupendo, ¿no? Y en los grupos, y se forman incluso grupos espirituales, incluso tetralianas, ¿no? Lo hemos hablado en alguna ocasión, o sea, se forman grupos, ¿vale? Afines, pero claro, la idea que quiero transmitir es que se forma ese círculo y no somos a veces capaces, cuando se forman estos círculos de afinidad, se reafirma mucho la misma idea. O sea, es una reafirmación constante, es decir, tan sencillo a nivel nacionalista, si todos empezamos a decir nuestro país es el mejor, nuestro país es el mejor, nuestro país es el mejor, pues todos nos damos golpes en el pecho y nos vamos todos para allá, ¿no? Somos los mejores. Salvo Entonces, en que, cada grupo, salvo claro, en los que, grupos, salvo que el grupo que estemos siguiendo, salvo que en ese grupo haya alguien que esté lo suficientemente despierto para hacer pensar y para claro, cuestionar cosas. Ahí la cosa claro, cambia, ahí la cosa cambia. es que el problema que tiene cualquier grupo en general, te hablo de esa pirámide, es que se cierra el círculo. Entonces, somos solo capaces de ver las cosas a través del ojo de un alfiler. Es decir, vamos reafirmando la misma historia. Entonces, se reafirma más y Claro, más y más y porque más. Es eso es muy lo que difícil justamente salir de te ahí. Hay que atrae. fijarse en otros, hay que buscar conocimiento, hay que buscar fuentes, hay que seguir renovándose también y buscar en otros modelos, por lo menos observar qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero es que esto pasa en todo, o sea, un testigo de Jehová, pues llegará el testigo de Jehová
y dirá, no, todos los demás tienen preconceptos menos nosotros. O sea, nosotros tenemos la verdad, lo de siempre, ¿no? Todos los demás tenemos que autoconocernos, ¿no? Pero fíjate tú, todos los preconceptos que tienen ellos menos nosotros. Entonces, todos los grupos, Sí. absolutamente todos, ¿vale? Se requiere al menos para salir de ahí, se requiere de una búsqueda de una información nueva o de otro tipo de información y de formación. No sé si Claro. me estoy explicando más o menos. Sí, Es sí, la sí, te única entiendo, te manera. entiendo. El No punto solo también, miramos a través de un ojo de un alfiler todo del grupo, nada más que se ve esa parte, ¿no? el tema es, yo creo, desde, mirándolo de otro lugar también ahora, no existe un ser humano que no tenga preconceptos. El punto es, como comentaba también en una parte Raúl, si esos preconceptos son dañinos, llegan a ser dañinos para mí, llegan a ser dañinos a terceros, o llega a ser dañino como, no sé, para armar algo. Si yo puedo, si yo logro tener, porque poder podemos todos si queremos, si encontramos la vuelta, ¿no? Pero si yo llego a tener la suficiente inteligencia para empezar a descubrir, porque los preconceptos no se ven a primera vista, son internos, son inconscientes. Es muy difícil descubrir un preconcepto, salvo que alguien me lo señale, alguien un poquito más preparado me lo señale. Pero es muy difícil eso, es muy difícil. Pero vamos a suponer que logro ver un preconcepto o darme cuenta que tal vez tengo algún preconcepto con respecto al patriotismo, a ser nacionalista, a un partido político, a, no sé, a una religión específica, a una creencia determinada. Si yo soy capaz de cuestionarme, si yo soy capaz de preguntarme, pero esto tiene sentido, tiene lógica en lo que yo creo, o habría una explicación mejor, o tal vez estoy haciendo, ¿no? El mito todavía de la danza por la lluvia y no me doy cuenta, ¿no? A lo mejor lo creo todavía, porque la danza y la lluvia, el sacrificio, las tempestades, las pestes, eso antes se hacía y todo el mundo lo creía, por eso lo hacían. Pero hoy seguimos, aunque no podemos llegar, entre comillas, a reír o a asombrar, ¿sí? De eso que se hacía antes, hoy hacemos cosas, perdón, hoy hacemos cosas que también son de risa a veces, pero no somos capaces de verlo, no somos capaces de cuestionarlo y preguntarnos, ¿tiene sentido en esto que creo? ¿Tiene sentido esto que hago? Voy a dar mi vida por mi familia, ¿sí? Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que todos estén bien. ¿Cuál es el límite? Me estoy metiendo en otra cosa ahora, ¿no? Pero fíjense que es muy amplio, los preconceptos de la vida misma. Se relacionan con la vida misma, con la vida misma. Mi familia ante todo. Y a lo mejor son unos terribles, y no voy a decir la palabra, ¿no? Eh, hay muchos preconceptos. Yo creo que hay más de la cuenta, más de lo que podemos llegar a observar o a ver, o a ser capaces de observar realmente. Tal vez en nuestra vida hay muchos que no los veamos nunca, inclusive. Porque nos criamos, nacemos, nos formamos. Este rol, este 10% que se llama Roberto, fue criado con preconceptos. Desde el inicio, desde el momento uno en que decían, si no toma la sopa, va a venir el cuco, ¿sí? Bueno, hay preconceptos que se caen con el tiempo, porque uno empieza a darse cuenta de que eso no existe, no es real, o no mucho, ¿sí? Bueno, pero hay otros que quedan, hay otros que se conservan, hay otros que calan en nuestra construcción de la persona y van a morir conmigo esos preconceptos. Van a morir conmigo. Limpio de preconceptos nunca voy a estar, jamás voy a estar. Eso es casi imposible. No imposible, pero que es casi imposible. Ahora el punto sería, ¿soy capaz de ir descubriendo preconceptos, de preguntarme si tienen lógica, si tienen coherencia, si lo sigo sosteniendo, si lo llego a ver, ¿qué hago? ¿Lo sigo sosteniendo o dejo que se caiga? Para tener un poco más de libertad, de pensamiento, de acción. Creo que es interesante esa parte también, ¿no? Eh, Sí, ahí bueno, en mi caso particular, ¿no? Intento siempre buscar información, ya sea leyendo a través de la historia, a través de otras fuentes, otros libros, algo que me dé pie a entender un poco más, no solo ver por ese pequeño ¿no? ojo del alfiler, ¿no? Entonces siempre intentar, bueno, culturizarnos o intentar, ¿no? En esa búsqueda, ¿no? Que luego
nos haga cuestionarnos y preguntarnos cosas, ¿no? La lectura a veces, pues bueno, es difícil a veces. El tema de la lectura hoy día es como todo, son preferencias, ¿eh? Si uno quiere leer libros, igual que hace deporte y tal, pero bueno, que a veces que hay una mente reactiva ahí que te dice: "Fu, ahora me voy a poner a leer, fu, ahora sí con la tele estoy mejor, ¿no?". Es más Pero, cómodo, es más pero cómodo. es más cómodo. Pero bueno, hay que intentar por lo menos, ¿no? Dar ese paso y buscar otras fuentes, no quedarse solo en ese mismo círculo. Y luego, pues, en relación a los preconceptos, Robert, vamos, yo creo que es la propia interpretación de la realidad que tenemos y yo creo que no existe, o sea, yo creo que los cambiamos por otros y ya está. O sea, igual que vas naciendo y dices, te das cuenta de algunos, ¿no? Y dices, esto no vale para nada, o he regido mi vida por una serie de principios que ahora me doy cuenta que esto no va a ningún lado, pues mira, pues no pasa absolutamente nada, pues me doy cuenta y ahora pues creo que este es el camino y luego a lo mejor los cambio por otros, ¿no? Eso sí te das Sí, cuenta porque son los que te van guiando, entre comillas, o la vida te hace elegir, o te hace, hay cierto empujón que te das cuenta y dices, por aquí no, pues es por aquí. Si yo pensaba de esta manera, pues ahora tengo que pensar de esta porque es que es lo más óptimo por aquí, pero efectivamente hay sí. preconceptos que erradicarlos, ya sea porque hemos vivido en una familia, o sea, hay Sí, cosas tal que cual. son muy difíciles. Y yo creo Y que nosotros, también ese preconcepto de ser nacionalista o patriotismo algún día se va a transformar en tal vez, ya no soy patriota porque sigo a mi país, a mi bandera, sino tal vez porque sigo a mi planeta, ¿no? Pongo mi planeta por encima de otro. Cuando tengamos conciencia de que sí, sí, existen sí. otras vidas, otros mundos, sí, wow, pero como el planeta Tierra no hay, ¿no? Como el planeta Tierra ya no va a importar tanto el país. Ni siquiera, qué sé yo, el continente. Ya vamos a tener una bandera distinta que tal vez sea planeta Tierra, ¿no? Grabado en el pecho. Y tendremos que pelear contra otro preconcepto, que se relaciona con lo mismo, pero de otra magnitud, ¿no? Tal vez será para siempre esto de los preconceptos. Es parte del 10% seguramente, pero también es parte seguramente del 10% descubrirlos. Porque los preconceptos que antes nos aseguraban la supervivencia, tal vez hoy se está dando vuelta, ¿no? Y nos están metiendo en conflictos que podrían evitarse tranquilamente. Nos están privando de sacar gente que no, entre comillas, nos representa, que no nos debería representar, nunca, jamás, ¿sí? Porque esos preconceptos hacen que esa persona pueda estar ahí. Mis preconceptos de que sigo tal país, perdón, tal política, tal movimiento político, tal idea filosófica, ¿sí? Tal vez muchos preconceptos deberían ir derrumbándose con el tiempo y hacernos personas más libres, más libres para vivir, para tomar decisiones. Seguramente no sacaremos todo, pero al menos lo que más generen, lo que generen lastre, ¿no? Hombre, ahí sí está claro, los que generan más prejuicios, más hostilidades, hay preconceptos y preconceptos, ¿no? Unos que Sí, son, bueno, pues vale, mi vida tampoco es que sea, no nos condiciona demasiado, son cosas más nimias que no tienen mucha historia, pero otros son nos generan mucho más prejuicios, más hostilidades, nos manipulan mucho más fáciles, de manera más fácil y quizás es la pirámide, la propia pirámide, es decir, y como te he comentado antes, el Estado se mete, o sea, los estados, los líderes se meten en controlar esto, en controlar los grupos. Y es lo que has dicho, a lo mejor lo que luego era una nación, pues se convierte en una Europa unida, jamás será vencida, y el otro será el frente asiático, ruso, yo que sé, que tú quieras, y el otro será el frente tal. Y aquí estaremos todos mirándonos sin conocernos de nada, pero ya como nos han dicho que esos tipos son de una manera y nosotros somos de otra, pues ya estaremos todos como con los ojos así, ¿no? Y digan, no, si yo no tengo prejuicios, pero estaremos todos como diciendo, los chinos, que vienen los chinos, y yo, joder, como si conociera muchos chinos, pero da igual, ¿no? O sea, ya estás como con las garras, ¿no? Diciendo, entonces todo eso afecta, claro que afecta, nos afecta sí. muchísimo. O sea, debemos de romper muchas barreras y Yo creo que muchos hay prejuicios. muchas, todavía hay muchísimas. El tema es poder verlas, ¿no? De mi parte, Luis, no tengo más que decir, más que agradecerte. No sé si querés decir algo para cerrar. Nada, simplemente recordar eso, que en todos los grupos que hay, pues la manera que podemos tener no solo, por supuesto, ¿no? Gente que nos lo diga desde fuera, que eso es magnífico, que siempre entre todos podemos
podemos, oye, ¿te has dado cuenta de esto? Todos podemos ayudarnos, ¿no? O gente que esté más despierta, ¿no? Pero también puede partir de uno en buscar también diversidad de fuentes e intentar moverse y, bueno, siempre intentar buscar, ¿no? Otro tipo de en la historia, en las fuentes, tal, para que le haga un poco, bueno, pues recapacitar o ver cómo está viviendo él respecto a otras culturas y tal, y esas cosas también pueden ayudar. Gracias. Creo que, bueno, lo último que puedo decir es bueno, que seamos capaces de empezar a ver estas cosas, ¿no? Sería interesante y ver si tiene lógica. Principalmente la lógica mata todo tipo de preconcepto. El tema es poder verlo, ir descubriéndolo poco a poco. Gracias, Luis, por estar nuevamente y nos estamos viendo pronto, espero. Eso espero. Un saludo, Robert. Encantado. Gracias a todos. Un placer estar aquí. Nos vemos.